Amigas y amigos, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este tercer episodio del podcast Voces del Renacimiento Maya. Este domingo 17 de noviembre nos da muchísimo gusto recibir al doctor en educación Juan Balán Vargas, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Bienvenido, Juan. Gracias, gobernador, por la invitación y aquí con todo gusto para platicar un rato sobre temas importantes de educación. Pues primero recordar, Juan, que nos conocemos desde hace más de 20 años y me da mucho gusto pues que estés colaborando con nosotros en el Gobierno del Renacimiento Maya. Quiero compartir con todos los que nos están viendo pues que Juan ha estado, bueno, desde que yo recuerdo, en la coordinación de colegio de bachilleres en otro estado del país. Ahorita lo vamos a platicar. También ha estado como director de planeación. Así es. En la CEGEI en años anteriores. Juan también ha sido coordinador de la DGETI, que es la que ve todos los CEBETIS y los CETIS del estado. Tuviste la oportunidad también de ser delegado de la Secretaría de Educación Pública Federal, al igual que un servidor en años pasados. Y bueno, nos da muchísimo gusto que ahora estés al frente de la Secretaría de Educación. Creo que todos los que en algún momento de nuestra vida como un servidor me tocó estar en aulas, pues obviamente piensas en la Secretaría de Educación como un puesto maravilloso, ¿verdad? Donde tienes la oportunidad de servir a los compañeros maestros y maestras. Y con eso quiero empezar. ¿Qué significa para ti ser secretario de Educación? Gobernador, la verdad, la mejor experiencia de mi vida. He recorrido ampliamente los sectores y los niveles educativos y jamás pensé tener esta oportunidad, por lo cual te agradezco infinitamente. Desde que te conozco, sí, sé que eres conocedor de la educación precisamente y me emociona mucho estar en este cargo. Y la verdad, sobre todo por el contacto que he vuelto a tener con grandes amigos, maestros, directivos, sí, con los que he convivido y que me han dado un buen recibimiento en la Secretaría de Educación. Además, déjame decirte, Juan, que fuiste bien recibido, así lo percibo, porque la gente, pues por toda la historia pasada, ¿verdad? Estaba a la expectativa de a quién vamos a poner en la Secretaría de Educación y creo que la gente estaba esperando que sea alguien que conozca del tema y sobre todo en tu caso, pues que te has dedicado a seguirte preparando hasta nivel de doctorado en educación y eso me da muchísimo gusto. Yo quiero compartirte que para mí la educación tiene 3 pilares muy importantes que quisiera que pongamos en este esfuerzo del renacimiento maya mucho énfasis. Primero, en mejorar la infraestructura de las escuelas. Ahora que tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Claudia Sheinbaum y también con el secretario de Educación, Mario Delgado, que me acompañaste, para que la escuela es nuestra, que tanto resultado ha dado a nivel básico, pueda llegar también a bachillerato, que las escuelas preparatorias puedan recibir un recurso para mejorar sus instalaciones. Segundo, para mí, pilar muy importante de la educación que no podemos descuidar en ningún momento, nuestros maestros y maestras. Darles ese justo reconocimiento a la labor que realizan. Si el maestro no tiene un ingreso suficiente para su familia, en la tarde va a estar de Uber, va a estar buscando otro trabajo y no tiene tiempo de planear sus clases y concentrarse como debe de ser para formar a nuestros futuros ciudadanos. Es importante revalorizar la labor del maestro de todos los niveles habidos y por haber. Y tercero, promover en todo momento la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. No es solamente mando a mi hijo y que me lo eduquen allá en la escuela. No, yo creo que el padre de familia que se interesa por la educación de sus hijos y participa en la escuela es aquel que logra inculcarle a su hijo este sentimiento de autoestima, de decir mi papá, mi mamá están interesados en la educación. Para mí son los 3 pilares muy, muy importantes y yo quisiera comenzar para que los que nos están viendo y escuchando vayan entendiendo de todos los niveles que tenemos en Yucatán y en el país en la educación. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué queremos atender? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu esfuerzo como secretario de Educación? Y bueno, a mí me preocupa un tema en Yucatán, que con ese quiero comenzar, que es el suicidio. Somos primeros lugares en Yucatán
en suicidio y lanzamos un proyecto, un compromiso de llevar a cabo en este gobierno un programa que se llama Aliados por la Vida, donde los aliados por la vida son los maestros y maestras, más psicólogos en las escuelas, que estén conectados con el sector salud para tener apoyo de psiquiatras en un momento dado. Y no hay edad para este problema. Se tiene que atacar desde la primaria, secundaria, mucho más en la prepa y en la carrera. ¿Cómo tú podrías desdoblar desde tu posición el proyecto Aliados por la Vida? Sí, gobernador, la verdad es de que desde que me invitaste a participar en el gobierno desde la Secretaría de Educación, precisamente conociendo tus preocupaciones, hemos estado pensando, sí, desde antes de tomar el cargo, en los diferentes proyectos que tenemos que aplicar en el sentido que tú me has comentado. Principalmente estamos creando una coordinación general de desarrollo de habilidades socioemocionales, que es ahí donde vamos a concentrar el esfuerzo para atraer a los psicólogos y tenerlos en las escuelas, en muchas actividades importantes que atiendan esta problemática. Pero lo más importante es que lo hagamos de manera integral. O sea, porque las habilidades socioemocionales no solamente se hacen a través de talleres y de actividades sí, vinculadas directamente con el tema. Vamos a fortalecer la educación artística, la educación física, los estilos de vida saludable, de tal manera con este equipo de 4 coordinaciones y dos coordinaciones y 2 direcciones podamos hacer un proyecto integrador que nos permita atender todos los elementos que tienen que ver con el crecimiento y la maduración y sobre todo la formación integral desde los niños hasta los jóvenes de bachillerato y universidad, donde creo que podemos impactar. Yo creo que ese es el tema, ¿no? La formación integral, que el joven, además de conocimiento, reciba también valores y sobre todo que tenga espacios donde interactuar con el deporte, con la cultura, para que los jóvenes el día de mañana no pierdan su tiempo en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, que muchas veces lo llevan a terminar mal. Es muy importante que desde la escuela dirijamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a tener este bienestar integral que los haga desarrollarse en el futuro, para ir repasando los niveles y que los que nos ven vayan entendiendo la situación de la educación. No todo, porque es muy amplio, ¿verdad? Sí, la ciencia de educación es un gigante, pero vamos a dar una pincelada de los niveles. A mí me gustaría empezar, obviamente, por educación inicial, que la doctora Claudia Sheinbaum lanzó en su proyecto, que va a impulsar la educación inicial, porque los 4 primeros años de vida de cualquier niño o niña son los más importantes en cuanto a su desarrollo psicomotriz. Sí, claro. De hecho, hay un programa a nivel federal que se llama del fortalecimiento de la educación inicial, y en eso estamos invirtiendo mucho esfuerzo, trabajando con la que va a ser directora de educación inicial, porque en el periodo anterior la dirección era dirección de inicial y preescolar y se creó solo una coordinación de educación inicial. En el caso nuestro vamos a fortalecer ese nivel educativo de tal manera que podamos a través de una dirección tener un amplio equipo que nos permita ir atendiendo las necesidades. Sobre todo vamos a empezar en las comunidades de más alta marginación, en donde muchas mamás tienen necesidades de trabajar y por lo tanto necesitamos apoyarles, y a través de la participación de jóvenes voluntarios, sí, poder tener ese apoyo y esa atención a los niños en la más tierna edad, en donde las mamás nos las van a confiar, y entonces necesitamos fortalecer ese servicio con la atención de vida a los niños de 0 a 3 años, de tal manera que los empecemos a preparar para que inicien su trayecto escolar en el siguiente nivel. Esto es muy importante porque sabemos que en las comunidades, en los municipios, hay educación inicial no escolarizada que se hace pues de la manera posible, ¿verdad? Buscan un espacio, la Secretaría de Educación apoya con materiales, los alcaldes también, hay que decirlo, apoyan bastante a la educación inicial, pero se va convirtiendo cada día más en algo muy importante para que como Secretaría de Educación podamos fortalecerlo y que se haga con vigilancia adecuada, que las personas que estén atendiendo a los niños cuenten también con la preparación adecuada. Sobre todo por la edad y los peligros que puede implicar. ¿Qué nos puedes comentar de la educación primaria, que es creo que la dirección más grande, más numerosa en cuanto a escuelas, maestros, alumnado?
Sí, mira, hay que recordar que se ha estado trabajando sobre un nuevo plan curricular con nuevos libros de texto gratuito. Y entonces un área muy importante que tenemos que atender es seguir caminando en todo el proceso de actualización y formación docente, porque con la nueva escuela mexicana se da un giro realmente al trabajo que se realiza en el aula. Ya no solamente se atiende la formación dentro del aula, sino lo que se busca es que desde la edad de educación primaria puedan empezar a tener claridad de cuál es la problemática de su entorno y que puedan empezar desde niños cómo pueden participar ellos en la solución de esa problemática social, económica de su familia, ¿sí? De tal forma que tengan una mejor visión de su participación al interior de su familia. Entonces, la capacitación y la actualización de los maestros va a ser un programa importante que tenemos que intensificar. En el nivel secundaria, Juan, ¿qué nos puedes comentar para que los docentes que nos están viendo pues tengan una idea de los cambios que podamos impulsar? Sobre todo que hemos recibido muchas quejas a veces por maestros de determinadas materias, que los concursos se sacan de 3 horas, por ejemplo. Un maestro de educación física que ganó 3 horas en un concurso y de repente es una escuela diferente a donde estaba trabajando. Entonces, si de repente van ganando paquetes de horas en diferentes escuelas, les llaman los maestros Uber porque se las pasan de escuela a escuela y no llegan a tiempo, tienen una problemática. ¿Cómo podemos ayudar a que se facilite esta compactación de horas para que mejore el maestro pues la aplicación de los contratos o de sus plazas? Claro, en este sentido hemos estado ya trabajando con el director de educación secundaria con el propósito de tener un diagnóstico muy claro que nos permite el proceso de compactación. De tal manera que incluso redefinamos algunas cuestiones con la SEP federal, de tal forma que hay algunos elementos administrativos que no nos han permitido lograr esa compactación, ¿sí? Porque hay algunos criterios que después no le permiten al docente participar en los procesos de promoción tanto horizontal como vertical. Entonces haremos algunos cambios importantes y estamos proponiendo ya, sí, estamos construyendo ya una propuesta para presentarle al secretario de Educación Federal para que nos vean la manera en que podamos lograr que los maestros ya no estén en tantos centros escolares. Ya anunció la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de México, que va a desaparecer la famosa UCICAM, que lamentablemente pues ha dejado muchos espacios vacíos, muchas lagunas legales, ¿verdad?, que han perjudicado a muchos maestros. Luego nadie da la cara por la UCICAM, y si la va a desaparecer la presidenta, nosotros creo que estaríamos en el mejor momento para que los que saben de esta administración de escuelas y de paquetes de horas puedan hacer la mejor propuesta de cómo venga lo nuevo y cómo se va a manejar en beneficio de los docentes. Sí, definitivamente, y por eso hemos estado haciendo algunas mesas de trabajo en donde hemos estado escuchando a los maestros de educación artística, a los maestros de educación física, sí, en general a los maestros que están por horas para que nos planteen cuál ha sido la problemática que no les ha permitido, por un lado, crecer, porque hay maestros que llevan 20 años de servicio y solo tienen 10 horas. Entonces, obviamente 10 horas no son suficientes para poder sobrevivir y tienen que ir buscando otras opciones laborales para poder mantener a sus familias. Entonces, ya estamos trabajando sobre ello. Hemos incluso tenido ya contacto con el director general de lo que hoy es la UCICAM, y para poder ir revisando con él algunos temas importantes para el giro que se le tiene que dar a esta institución, a esta dependencia. Entonces, yo creo que lo importante es que logremos que los maestros tengan siempre la oportunidad de crecer, y lo primero que tenemos que plantear es cómo lograr que los maestros que tienen 10, 12 horas puedan empezar a incrementar por lo menos a 20, 22 horas, y de esa manera empezar a lograr que los de nuevo ingreso tengan también esa carga horaria para que puedan entrar pues dignamente al servicio educativo. ¿Cómo mejorar, Juan, la educación indígena y la educación que brinda el CONAFE?
creo que son dos áreas donde están los que menos tienen, las comunidades más alejadas, y siempre en los gobiernos de la Cuarta Transformación, como decía nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos atender primero a los pobres. ¿Cómo hacer un esfuerzo que yo estaría en la mejor disposición para que se dignifique la educación indígena, tanto la infraestructura como la situación del magisterio? Sí, definitivamente. Educación indígena cumple 60 años. Los primeros esfuerzos iniciaron en 1964 y resulta que poco a poco se le fue abandonando, no solamente en las cuestiones de infraestructura, incluso en los temas de capacitación, de formación, de actualización, y se descuidó mucho incluso el proceso de admisión para entrar al servicio en educación indígena. Entonces tenemos que lograr que las condiciones, tanto de infraestructura como de todo el entorno en el que trabajan los maestros, sea mucho más adecuado para que se generen ambientes de aprendizaje con los alumnos mayablantes, fortalecer, ¿sí?, todo el tema del rescate de la cultura, de las costumbres, de la enseñanza de la lengua maya, ¿sí? Y sobre todo los maestros de educación indígena nos dicen, pues siempre nos hacen un reconocimiento, pero nos entregan solo un diploma. Creo que ya merecemos algo más, ¿sí? De tal forma que yo creo que tenemos que elaborar una propuesta, sí, que va a requerir la inversión de recursos importantes, pero yo sé de tu disposición para impulsar este aspecto, y ya estamos trabajando también con la directora de Educación Indígena para crear incluso el departamento de lengua maya, para que ahora sí no solamente fomentemos la enseñanza de la lengua maya en las escuelas de educación indígena, sino en todas las demás escuelas, para lograr incluso pues nuestras escuelas trilingües, ¿no? De tal forma que se fortalezca. El renacimiento maya tiene que significar que el orgullo por lo maya lo podamos incrementar, y esto es a través de que no se pierda la lengua, nuestras costumbres, la herencia de nuestros antepasados. Eso es muy, muy importante. Y bueno, ahorita que hemos pasado en este mes de noviembre, hicimos la muestra de altares, por cierto, que 5 años no se hacía, y la gente estaba muy contenta de que se rescaten estas costumbres heredadas de nuestros abuelos, de nuestros padres, y vimos ahí el orgullo por lo maya. Ahorita que estábamos en plena feria de Ixmaquil, mostrando lo que produce Yucatán, mostrando lo que tenemos para los ciudadanos, y creo que es muy, muy importante promover lo hecho en Yucatán, nuestros productos de artesanía, lo que producimos en el campo, lo que produce en la industria, etcétera. Creo que todo lo que tenga que ver con resaltar el orgullo por nuestra cultura maya siempre va a ser muy importante. En el tema del CONAFE, pues sé que no te toca de manera directa atenderlo, pero como gobierno del estado quiero ser parte que ayude a que los jóvenes del CONAFE tengan mejores condiciones para poder llevar la enseñanza, y que tengan también el equipamiento de las escuelitas CONAFE. Y allá en ese sentido, pues con la estructura que tiene la Secretaría de Educación, te pediría también que le echemos un ojo de alguna manera para vigilar que sí se vaya mejorando poco a poco el sistema. Sí, de hecho ahí tenemos por allá un stock de mobiliario, y atendiendo tus instrucciones próximamente vamos a apoyar también a las escuelas de CONAFE, y platicaremos con el delegado de CONAFE para poder establecer los mecanismos de vinculación y de apoyo mutuo, ¿no? Para fortalecer esos servicios educativos. Así que tomamos nota de la indicación. Hablemos de media superior, Juan. El bachillerato es un subsistema que me apasiona, ¿verdad? Así es. Yo fui maestro de telesecundaria, y también en telesecundaria, me regreso un poquito, hay mucho por hacer, porque pues hay muchas escuelas que les hace falta el equipamiento para que no sé si siempre se transmitan los programas como cuando nos tocó dar clase hace 30 años, si siguen habiendo... Sí, todavía hay. Todavía hay programación. Pues es importante dotarlos mínimo de la televisión y de la antena que pueda bajar la señal, o darles en video, en CD, o ver la forma, el material que yo acostumbraba a grabar en
o a deshoras de clase grababa los programas porque se repiten y yo llevaba mi VHS en aquella época para poder ver los programas con los alumnos. Pero vale la pena vigilar eso. Bueno, entrando a media superior, que me apasiona porque fui maestro también en colegio de bachilleres de Calomul, de Tizimín, fui director de uno en Río Lagartos, pero también está el CONALEP, está el CECITEI, están las prepas estatales, está los CEBET y los CEBETAS, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado ya la propuesta de crecer el medio superior y también ir homologando de alguna manera los contenidos, y en ese sentido pues yo lo quiero impulsar mucho. Tenemos en Ciudad Cauquel muchísimos jóvenes que no encuentran prepa porque se llena la única que hay y entonces tienen que cruzar el periférico y buscar prepas a veces en el centro de Mérida, que son particulares, que tienen que gastar en colegiatura, en transporte. Ahora pues hay beca para todos los alumnos de preparatoria y pues si son prepas públicas van a poder acceder a esa beca. Por lo tanto, me gustaría que impulsemos más preparatorias en lugares como Ciudad Cauquel, como Canacín, donde se requiere por el número de habitantes que tengamos más prepas, si se pudiera hasta llegar al mismo número de secundarias, que ese es el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el sistema educativo todos los niveles son importantes porque es la formación de la persona desde los 0 hasta los 23 años. Entonces, pero en el nivel medio superior cobra una relevancia que es precisamente cuando tú como estudiante pues estás tomando decisiones muy importantes para tu futuro de vida, como es dónde quieres trabajar, a qué te quieres dedicar en el futuro, cómo quieres tú construir tu familia, a qué nivel de bienestar estás aspirando. Entonces, educación media superior requiere una atención especial y por eso nos alegra mucho lo que tú ya comentaste, que la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ha anunciado que el programa La Escuela es Nuestra ahora sí va para media superior. Entonces, todos esos temas de infraestructura les daremos una atención muy especial. Una gran noticia, sí, que tengan la verdad, recursos para mejorar su equipamiento, su infraestructura. Sobre todo tú lo sabes, o sea, los talleres, los laboratorios han estado desatendidos, ya son obsoletos. Lo que sí es importante es ese tema que comentaste también, de ir logrando que ya se vayan unificando los planes y programas de estudio, porque eso ha sido una problemática para la movilidad de los estudiantes. De repente, por cambio de residencia, tienen que abandonar la escuela del nivel medio superior porque no encuentran dónde continuar con los estudios que habían iniciado. Y otro elemento fundamental va a ser precisamente que logremos entonces que crezca nuestra oferta educativa, porque ya es importante que se generen nuevas escuelas. Y bueno, no sé si lo deba de decir, pero la importancia de que vamos a crecer en los sistemas federales, porque yo creo que ese es el área donde debemos ir atendiendo los temas más importantes. Correcto. Y bueno, para ir cerrando, hablar de nivel superior, nos comprometimos con la doctora Claudia Sheinbaum a abrir varias universidades en Yucatán. Nuestro objetivo serían 5, ¿verdad? Pero ya anunció que iniciamos con la Universidad del Mar en Puerto Progreso. Queremos una en Canacín, queremos una en UMAM. Ojalá se pudiera en más ciudades, ¿verdad? Y tenemos que seguir gestionando para lograrlo. Pero bueno, ya próximamente estamos en UMAM buscando terreno, en Canacín, en Progreso, para estas 3 nuevas universidades. Una va a ser la Universidad de la Salud, otra va a ser la Universidad Rosario Castellanos, de las que ha impulsado la doctora Claudia Sheinbaum. Necesitamos nuevas universidades, pero también que la oferta educativa tenga que ver con la pertinencia del mercado laboral para que los egresados encuentren un empleo mejor pagado. Yo creo que esto va a ser muy importante, y también contarte que vamos a llevar a cabo una nueva beca para jóvenes universitarios, de aquellos que no aplican a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro del gobierno federal, porque la ciudad de Mérida, por ejemplo, no está calificada como de alta marginación ni zona indígena, pero muchos alumnos de la UADY o del TEC de Mérida, de la UTM, vienen de comunidades y tienen que pagar, además de venir de escasos recursos, pagar una estancia, alojamiento, pasajes y demás. Esta beca se va a llamar Jóvenes Renacimiento, es una tarjeta
nombrada Felipe Carrillo Puerto, porque estamos en el año de Felipe Carrillo Puerto, y va a darle a estos jóvenes un apoyo de 3,000 pesos bimestrales para que no abandonen sus estudios. Gobernador, con esas noticias yo creo que definitivamente vienen los mejores años para la educación. La verdad, eso nos alegra mucho, y sobre todo porque con la Universidad del Mar tenemos allá una gran oportunidad de ir pues uniendo los esfuerzos de una secundaria que está ahí en Yucalpetén, que ha sido un poco olvidada y que próximamente iré a visitarlos. Y hay que darle un impulso mayor ahora con este nuevo anuncio de la Universidad del Mar, y eso nos va a permitir enlazarlo con el CEDMAR de Progreso, ¿sí? Que es una prepa, y con la creación de la Universidad del Mar vamos ahí a tener 3 niveles educativos bien articulados para la formación, ¿sí? De nuestros jóvenes en el área fundamental, que es el área del mar. Entonces, la verdad, nos pone muy felices, y con las otras universidades, gobernador, la verdad es que definitivamente los mejores años para la educación son los próximos 6. Pues bueno, iremos cerrando comentando de que la doctora Claudia Sheinbaum también ya anunció la beca Rita Cetina, precisamente para el nivel básico, para que todas las familias con niños y niñas de nivel básico tengan una beca, y vamos a comenzar con secundaria, con el nivel secundaria, luego baja primaria, a preescolar. Esta es una beca de las becas Benito Juárez, pero un área que se va a llamar Rita Cetina. Orgullosamente una gran yucateca le pusieron ese nombre. Para ir cerrando, Juan, pues coméntanos sobre tu vida personal. ¿Qué significa Oaxaca para ti? No, para mí Oaxaca tiene un gran significado. De verdad, la experiencia que me ha permitido vivir, que terminando mi carrera, después de ir viendo dónde no había una facultad de matemáticas para aprovechar las oportunidades, uno de los estados fue Oaxaca. Y ahí es donde yo inicié ya de lleno, porque aquí en Yucatán, en mis primeros años, pues me dedicaba a dar clases de asesoría, tenía yo algunas horas en algunas prepas privadas, pero ya cuando me fui a Oaxaca tuve la oportunidad de grandes experiencias, y la verdad es que no solamente trabajo en el aula, o sea, tuve oportunidad incluso de cargos directivos, ser subdirector de una secundaria, ¿sí? Director de planeación de colegio de bachilleres, me tocó la fundación de una universidad privada allá en Oaxaca. Y todas estas oportunidades son las que me han permitido tener una visión que no se compara con la tuya, por supuesto, pero tener una visión de lo que es la educación, ¿sí? Que nos permite pues trabajar en proyectos importantes, ¿no? Ya cuando yo llego aquí a Yucatán, ¿sí? Tengo la oportunidad de ser director de planeación, pude conocer todos los municipios. Siendo yucateco no conocía todos los municipios, pero con esa tarea que se me encomendó, pude conocer todos los municipios, conocí todos los niveles educativos. Es cuando tuve el contacto con los maestros, con los directores, con todo el personal, ¿sí? De todas las áreas y niveles del sector educativo aquí en Yucatán. Y bueno, las oportunidades que, tengo que decirlo, que tú me has brindado para estar en DGETI, para ser coordinador estatal, ¿sí? Y que eso me ha abierto las puertas para todas las experiencias en el sector educativo, y que agradezco mucho a la vida el tener esa oportunidad. No, pues yo creo que las oportunidades se te han dado, Juan, por tu preparación, por tu capacidad, y que yo estoy seguro que vamos a tener un excelente secretario de Educación los próximos 6 años. Y con esto finalizaría este podcast para que nos respondas qué deben esperar los maestros y maestras de Yucatán del secretario de Educación, Juan Balán. Gobernador, lo primero, un trato humano. El escucharlos, el entenderlos, el poder realmente resolver las problemáticas que se van presentando para que ellos se sientan a gusto en su trabajo de todos los días, y ofrecerles toda la apertura, ¿sí? Y el trabajo en equipo. Me ha tocado ir ya a visitar ahorita las oficinas. He tenido ya contacto con jefes de sector, con supervisores, con personal de educación especial, que de repente llego y veo que están en un curso, entro, los saludo, y decirles que ese es lo que tú nos has pedido, que estemos cerca de ellos, de todo el personal, y que tengamos presencia en las escuelas. No he podido hacer mis giras, pero ya próximamente iremos
vayamos a visitar las escuelas de todos los niveles para poder tener conocimiento claro en campo de cuáles son las necesidades y, por supuesto, con todo lo que tú nos has encomendado, pues atender las necesidades que existen en todos los planteles. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, amigas y amigos que nos acompañaron. Esto fue la tercera emisión del podcast Voces del Renacimiento Maya. Nos vemos en el próximo episodio. Feliz domingo a todos. Hasta luego. Gracias.